¿Cómo integrar mejor a los jóvenes en los procesos mundiales de toma de decisiones? ¿Podemos repensar a la ONU de una mejor manera para que responda a las convulsiones y crisis actuales y del futuro? ¿Necesitan las nuevas fuerzas geopolíticas repensar una nueva agenda para la paz? ¿Cómo vamos a hacer para encarrilar los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030? La ruta de acción de estas y muchas otras preguntas quedarán plasmadas en el Pacto para el Futuro, un documento que será negociado a nivel intergubernamental y que será firmado por los y las jefas de gobierno de los países que conforman a las Naciones Unidas. Este documento será el resultado del proceso multilateral más importante de este año, la Cumbre del Futuro. Esta se llevará a cabo el próximo 22 y 23 de septiembre en el marco de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y bueno, ¿por qué les estamos contando todo esto? Porque Alemania y Namibia han estado fungiendo como cofacilitadores de la cumbre en su proceso preparatorio. Como negociadores neutrales, ellos han estado ayudando a desabstocularizar los procesos que convienen cuando las personas tienen distintas agendas y se necesitan llegar a acuerdos. Estamos seguros que su rol resultará imprescindible para que todos los países logren firmar el Pacto para el Futuro. Buen día, mi nombre es Paulina García y a nombre del Centro Alemán de Información, el canal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para los países hispanohablantes de América Latina y el Caribe, les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio Juventudes en Acción, rumbo a la Cumbre del Futuro. Pero para hablar del futuro, creemos que es importante dar el espacio a aquellas personas que sueñan no solamente con un mejor mañana, sino que también luchan día con día para que ese sueño se haga una realidad para todas y para todas las personas. El día de hoy me acompañan 3 jóvenes líderes y activistas que se enlazan con nosotros desde distintas partes del mundo. Isidora Uribe es una joven chilena de 19 años, activista por la inclusión, estudiante en la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y creadora de la fundación Encuentra tu lugar, en donde buscan democratizar la inclusión en todos los espacios. Desde el 2021 trabaja con ONU Mujeres como parte de Generación Igualdad desde su Comité de Movilización Adolescente. En el 2022 fue reconocida como joven líder por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por la enviada del Secretario General para la Juventud y desde este año fue nombrada como asesora juvenil de la Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas. Querida Isidora, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Leticia Tituaña es ingeniera química, mujer indígena del pueblo Quichua Otavalo, es fundadora de Warmistem y activista por la conservación del agua, educación de calidad y la equidad de género. Su trabajo en las comunidades rurales de la región andina, promoviendo las carreras STEM en niñas y mujeres indígenas, y su activismo de más de 6 años, la han hecho ser reconocida como una líder destacada por organizaciones internacionales como One Young World, las Naciones Unidas y el Centro Ricardo Salinas Pliego. Entre sus intervenciones más relevantes se encuentran la COP27 en Egipto, la Conferencia de la ONU sobre el agua en el 2023 en Nueva York y Mujeres Indígenas en STEM en la Universidad de Harvard. Leticia, qué gusto tenerte en este panel. Bienvenida y gracias por enlazarte. Muchas gracias. Por último, tenemos a Ferhat Zizek, que es estudiante de Política, Administración y Relaciones Internacionales en Alemania. Es miembro de la Junta Directiva del Club de Política Internacional. Participa en la Sociedad Alemana para las Naciones Unidas, donde apoya a jóvenes. Hasta ahora ha realizado prácticas en un consulado norteamericano y en el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo. Como joven observador de la Cumbre del Futuro en Nueva York, está especialmente interesado en promover los temas de la prevención de conflictos y la paz mundial. Bienvenido, Ferhat, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias. Hola a todos.
Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí hoy y a todas ustedes quienes nos están siguiendo en la conversación. Los invitamos a que se unan en la sección de comentarios utilizando los hashtags Nuestro Futuro Común, Nuestra Voz, Nuestro Futuro, Actúa Ahora y Youth Lead. Les recordamos que también al final del conversatorio tendremos un espacio para hacer preguntas a los panelistas, así que los invitamos a que nos dejen sus preguntas en la sección de comentarios igualmente. Esto, les recordamos, únicamente está habilitado para quienes nos ven desde Facebook. Y pues bueno, sin más que agregar, demos espacio a estas juventudes en acción. Nos gustaría abrir esta conversación pidiéndoles que nos cuenten brevemente cuál ha sido su historia de activismo u área de incidencia y cómo es que este camino los llevó a la cumbre del futuro. Leticia, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Pauli. Gracias por la semblanza. Realmente para mí es un honor haber sido seleccionada por las Naciones Unidas y poder representar a las mujeres indígenas de Ecuador en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como mujeres indígenas deseamos que seamos más que visibilizadas, ser más que nuestra ropa, más que nuestras facciones. Solamente tenemos la capacidad de poder demostrar que podemos mejorar nuestras comunidades, aportar al Producto Interno Bruto de nuestro país a través de la ciencia y tecnología. Mi activismo va mucho más allá de estos 6 años realmente, porque las condiciones en las que vivimos las poblaciones indígenas en la ruralidad no son dignas. Pero frente a esto, sentarnos a que el gobierno actúe sería para toda la eternidad. Así que empezamos a trabajar en educación, complementando el sílabo que tiene actualmente el Ministerio de Educación en Ecuador y haciendo talleres de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Recorremos todas las comunidades, tratamos, nuestra visión es poder llegar a todas las comunidades, pero por ahora hemos recorrido comunidades en el centro, norte y sur de la región andina de nuestro país. Para la cumbre del futuro, realmente espero poder mostrar todo nuestro trabajo, las experiencias que hemos recolectado en estos años de trabajo en territorio y sobre todo lo que podemos hacer con nuestros conocimientos tradicionales, uniendo a la ciencia y la tecnología. Qué interesante, Isidora. Estamos muy contentos de que estés aquí. Sin duda alguna, tu labor va más allá de los 6 años y creo que esto es precisamente por lo cual has sido reconocido y estarás viajando a la cumbre del futuro para poner en alto y sobre todo la representación de las mujeres, de las comunidades rurales en las áreas de las ciencias, pero también sobre todo en este ámbito que tienes de la protección de los páramos y el agua. Muchas gracias por estar aquí hoy y estamos seguros que tienes un camino aún por delante. Isidora, continuamos contigo. ¿Qué nos dices? A ver, bueno, si tuviera que hablar de mi historia, creo que podría estar contando muchas cosas, pero siento que lo más relevante que me llevó a estar en la cumbre del futuro ya próximamente es que toda mi vida me he relacionado con la discapacidad, porque soy una persona con discapacidad, pero un punto de quiebre importante para empezar a trabajar por los demás y para que se democratice la inclusión fue el haber sufrido bullying y exclusión social en primera persona. Esto me llevó a estar 6 meses fuera del sistema educativo sin que ningún colegio quisiera aceptarme solo por mi discapacidad, haciendo incluso cuestionamientos a mi condición. Entonces esto me llevó a la edad de 13 años empezar a conocer el mundo de innovación social y ahí es donde yo quise empezar a desarrollar a través de la tecnología innovaciones. Primero había pensado en una aplicación para poder ayudar a las personas con discapacidad a encontrar estacionamientos y luego por la pandemia dije que quería hacer que la inclusión pudiera llegar a todos los rincones a través de la tecnología. Así surgió la Fundación Encuentra tu Lugar, que hoy día ya tiene más de 5 años como organización, en donde personas de diferentes partes del país se ponen la camiseta por la inclusión y buscan hacer cosas
para democratizarla y llegar a diferentes espacios, colegios, empresas, entretención. Y bueno, a partir de esa innovación y de que la discapacidad es un tema que ha sido poco relevado, si nos ponemos a pensar, no es algo que se considere en 100%. De hecho, el granito es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no tenemos representantes que estén alzando las voces desde las juventudes. Son personas igual que ya han crecido y llevan una trayectoria. Esto me llevó a poder relevar mi voz dentro del espacio de ONU Mujeres para trabajar en pro de las niñas y adolescentes con discapacidades y desde la interseccionalidad, que para quienes no sepan lo que es pensar desde el contexto de las mujeres quiénes son las que podemos enfrentar más discriminación y más exclusión. Dependiendo de nuestro contexto, por ejemplo, al ser mujeres con discapacidad en Latinoamérica, no es lo mismo que ser una mujer que vive desigualdad quizás en los países del norte global, en donde hay mucho más desarrollo en temas relacionados a la igualdad de género. Y bueno, este tema de la discapacidad y el buscar que la inclusión llegue a todos los espacios me hizo finalmente también llegar a la Oficina de la Juventud, porque los temas de discapacidad son poco relevados. Entonces, el poder ver y hacer entender que nada de nosotros sin nosotros es lo relevante, es lo que también quisiera llevar a la cumbre del futuro, para que nadie más pase por lo que yo sufrí. Isidora, muchas gracias por compartirnos tu experiencia a nivel personal y bueno, pues este fue ahora sí que como tú comentas, lo que te lleva a comenzar tu activismo. Es muy interesante y sobre todo que puedas también incluir este enfoque de género y todas estas perspectivas de exclusión que también sufren otros grupos adicionalmente a que puedan tener temas de discapacidad. Muchas gracias por compartirnos. Ferhat, cerramos esta última pregunta para que nos cuentes cómo es tu historia con la Asociación Alemana para las Naciones Unidas y cómo es que este camino te llevó a la cumbre del futuro. Gracias. Sí, yo nací en Alemania y vivo aquí, pero mis padres fueron de Turquía como refugiados kurdos y la última vez que estuve en Turquía, cuando tenía 11 años, siendo solo un niño, experimenté el conflicto entre los kurdos y el ejército turco de primera mano. Por ejemplo, mientras jugaba en la calle, un soldado me disparó con su rifle. Debido a esta experiencia, me dedico a promover la paz, la democracia y la justicia. A menudo asisto con mis padres a manifestaciones a favor de los derechos de los kurdos y además ayudo personalmente a muchos refugiados de Siria, de Turquía e Irak en Alemania. Por ejemplo, actúo como intérprete ya que hablo 5 idiomas. También estoy muy involucrado políticamente. Por ejemplo, soy miembro de la Junta Directiva del Club de Política Internacional en mi universidad. Organizamos debates sobre temas globales importantes con diplomáticos, políticos, expertos y periodistas. Además, junto con otros jóvenes en Alemania, organizó conferencias de More United Nations. De esta manera buscamos acercar a los estudiantes los temas de las Naciones Unidas y mostrar la importancia de la cooperación internacional. Los temas discutidos incluyen, por ejemplo, la guerra en Ucrania o en Palestina. También estoy muy comprometido con la Sociedad Alemana para las Naciones Unidas. Por ejemplo, visito escuelas con otros estudiantes para hablar con los alumnos sobre las Naciones Unidas. He podido dirigir muchos talleres y el año pasado tuve la oportunidad de organizar la conferencia de la Juventud de la ONU en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, en Berlín. Ahí pudimos comunicar nuestras demandas a políticos y diplomáticos importantes. Este año, en el Foro Futuro de la ONU en Berlín, también tuvimos la oportunidad de presentar nuestras demandas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Sí, mi motivación en todo mi activismo es que necesitan
acciones constructivas y efectivas para impulsar el cambio. Gracias. Ferhat, muchas gracias por tu intervención. Sin duda alguna, después de estas 3 participaciones, lo que podemos ver es que desde la historicidad de cada uno de nuestros panelistas, hay una historia detrás que ha motivado el liderazgo y la acción conjunta que ha llevado a su activismo, que es verdaderamente impresionante y va desde los temas medioambientales, la movilidad inclusiva y también la paz. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. La Cumbre del Futuro abarca una agenda bastante vasta que puede ir desde el acceso a la educación, las tecnologías digitales accesibles y centradas en el ser humano, un sistema financiero mundial actualizado e incluso derechos humanos para todos. Así que ya sea abogando para la mayor representación de mujeres de las comunidades rurales en las ciencias, defendiendo la movilidad inclusiva o abordando los retos del multilateralismo desde la diplomacia, estos jóvenes aquí presentes viajarán a Nueva York buscando generar un cambio. Ferhat, ¿por qué no nos cuentas con qué expectativas viajas a Nueva York a la Cumbre del Futuro y qué temas buscas poner sobre la mesa? Te escuchamos. Gracias. Me enfoco en el tema de la paz y seguridad internacionales. Como observador juvenil en la Cumbre del Futuro, tengo varias demandas importantes. Mi principal demanda es que la paz internacional debe ser priorizada como un objetivo. Por ejemplo, el desarrollo sostenible no es posible sin paz. En zonas de conflicto es imposible llevar a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo. Al mismo tiempo, las guerras provocan un retroceso en los logros ya alcanzados. Por ejemplo, cuando infraestructuras como carreteras, escuelas y hospitales son destruidas por bombas, esto lo vemos actualmente, sobre todo en Ucrania y Palestina. Además, el desarme libera recursos financieros que pueden ser invertidos en desarrollo sostenible. Tradicionalmente, el presupuesto para políticas de desarrollo sufre cuando invierte más en armas y armamento. Esto también lo estamos viendo actualmente en Alemania, por ejemplo. Mi segunda demanda es que se deben hacer propuestas concretas para mejorar la vinculación entre medidas coercitivas, esfuerzos políticos y otros enfoques no militares. La prevención, la mediación y la consolidación de la paz no han alcanzado un nivel de resultados sostenibles. Se necesita una institución internacional eficaz de control de armamentos encargada de la reducción gradual de las armas y su producción. También considero muy importante que se avance la implementación de los compromisos existentes. Ya existen numerosos órganos, acuerdos y mecanismos de la ONU que contribuyen al desarme y la prevención de conflictos. Pero sin embargo, en la implementación hay mucho por hacer. Los gobiernos del mundo deben cumplir con el derecho internacional, en mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Ferhat. Nos da mucho gusto que lleves estos temas y estas demandas a la Cumbre del Futuro, desde la paz sostenible, también el desarme, temas muy importantes sin duda alguna y sobre todo con las coyunturas que tenemos presentes en distintas regiones del mundo. Muchas gracias. Isidora, ¿qué temas te llevas a Nueva York? ¿Por qué no nos cuentas? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, creo que es muy relevante que se pueda poder trabajar considerando el multilateralismo y la cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil. Y es que a día de hoy, cuando vemos este tipo de conferencias, cuando vemos este tipo de instancias internacionales en donde participan diferentes personas que vienen de distintos contextos, muchas veces nos quedamos netamente en los compromisos o en las ideas que
quiere, por ejemplo, reflejar, no sé, algún activista joven, en mi caso, cuando hablo de por qué es importante relevar la inclusión, por qué es importante hablar de interseccionalidad. Creo que lo relevante aquí sería poder llevar compromisos concretos o poder hacer que las ideas se transformen en objetivos a seguir. Porque pasa que muchas veces todo esto termina en algo que podría llegar a ser, en una posible propuesta. Pero ¿por qué no fortalecemos el cumplimiento de metas efectivas? Entendemos que lo que se está haciendo aquí es un pacto, y más en términos de derecho internacional es un soft law. Quizás hoy los estados no se encuentran en condiciones, ya sea por el contexto actual que estamos viviendo, de poder llevar a cabo, por ejemplo, una convención internacional sobre X tema. Pero sí es importante que se le pueda dar un seguimiento a qué es lo que se está relevando. Ahora, en términos más concretos de mi activismo y las cosas que me gustaría relevar desde la inclusión y sobre todo los derechos de las personas con discapacidad, creo relevante que no se debe quedar atrás el punto de cuidados y autonomía de las personas con discapacidad. Creo que es algo que, por ejemplo, en mi país se ha tratado de relevar. Hay, de cierta manera, una construcción de políticas públicas inclusivas en pos de mujeres cuidadoras, sobre todo porque en Chile el 85% de personas cuidadoras son mujeres, pero tampoco se ha pensado, por ejemplo, en cómo continuar esta situación dentro de una política pública que permita a las personas con discapacidad también poder acceder a autonomía, no mirándolo desde los estereotipos de que nosotros siempre vamos a ser sujetos de caridad y de cuidado, sino que viéndolo como una necesidad que va a permitir a las personas con discapacidad avanzar. Y por último, que se tenga en consideración la interseccionalidad no como un concepto, sino que como una realidad. Me ha pasado muchas veces que yo llego a esos espacios como la única mujer con discapacidad, sin la capacidad de finalmente poder ver esa representación de diversidad. ¿Y por qué nos hace falta? Porque muchas veces, cuando hablamos de políticas públicas y de cosas que deben implementarse, lo hacemos desde quizás un sueño o una visión futura, pero no nos ponemos en el caso de cada contexto particular y las necesidades de cada país. Entonces, por eso es relevante que finalmente la interseccionalidad y el contexto de cada persona se ponga al centro, no solo por la inclusión de mujeres que hoy día están marginalizadas y es impensado que participen de estos espacios, sino porque también las políticas públicas podrán ser más realistas. Y ojalá que el día de mañana se pueda contribuir a la creación de convenciones internacionales en el marco de la Cumbre del Futuro que tengan dentro o en su eje que cada persona vive una realidad distinta. Y eso nos pueda llevar a estar más o menos excluidos de los objetivos que queremos alcanzar. Muchas gracias, Isidora. Sin duda alguna, el tema de la interseccionalidad y que todos los resultados que se logren y se concreten en la Cumbre del Futuro puedan posteriormente traducirse en políticas públicas en todos los países que conforman las Naciones Unidas, ese será verdaderamente el paso necesario para ver el cambio que necesitamos. Muchas gracias por tu aportación. Y cerramos este bloque con Leticia, te escuchamos. ¿Qué visión te llevas a Nueva York? Realmente espero de que nos den, como pueblos indígenas, como mujer indígena en STEM, que soy, me encantaría muchísimo de que en esta cumbre realmente se nos escuchara y que no quede, como dice Isidora, en netamente un compromiso, en que realmente lo vamos a trabajar y así. Aspiro y concientizar a la gente que se encuentra ahí sobre la necesidad de herramientas tecnológicas para poder afrontar el cambio climático, afrontar todos estos derechos de equidad de los que somos merecedores, pero que no lo tenemos. Y es que debemos estar conscientes de que, por ejemplo, hay muchas no organizaciones, más bien la parte política juega un rol muy especial dentro y que muchas veces ha tergiversado nuestro deseo de poder de utilizar tecnología para poder ser más resilientes, ¿no? Entonces nos acusan de desarrollistas, nos acusan de que los pueblos originarios deben estar encargados de cuidar el medio ambiente cuando realmente no es así.
O tal vez sí, parcialmente, pero el deber de cuidar el medio ambiente es de todos realmente, pero no lo perciben de esa forma. Y por el mismo hecho de querer mejores herramientas para poder defendernos, para que nuestras comunidades sean más resilientes y puedan hacer o seguir siendo agentes de cuidado, protección del medio ambiente, necesitamos herramientas de las que hemos sido negados por todos estos años, bajo la filosofía de que los pueblos indígenas tienen que seguir en donde están, no tienen que moverse, y es que deben estar en ese sitio porque ellos están en primera línea, pero los incendios forestales que ha causado, que se han visto en este mes, solo en Ecuador, desde el 1 de septiembre hasta hace 2 días, se quemaron más de 2.700 hectáreas en todo mi país. Entonces, y al estar en primera línea, los que nos vemos más afectados somos nosotros, sin herramientas para poder apagar los incendios, sin apoyo, y todo lo hemos estado haciendo en base a nuestros conocimientos, a nuestras observaciones, con apoyo comunitario, pero la parte política pues no interviene. Entonces, yo voy a esta cumbre con este fin de concientizar la necesidad de herramientas para que los pueblos indígenas sigan siendo agentes de protectores del medio ambiente, y que confíen en que la equidad de género, la inclusión, puede hacer que nuestros países mejoren muchísimo en temas de cambio climático, que nos afecta realmente a todos, ¿no? Entonces, necesitamos poder mejorar este acceso para las comunidades, y que la educación no nos sea negada y no seamos acusados de tener este pensamiento desarrollista, porque no es tener este pensamiento desarrollista, es más bien tener un pensamiento de supervivencia, de que realmente necesitamos estas herramientas y que no se nos niegue, porque eso es lo que pasa aquí en Ecuador. No estoy al tanto de lo que sucede en otros países, pero voy con la firme decisión de que seamos escuchados y que no nos nieguen el acceso a tecnologías. Leticia, qué interesante, muchas gracias por esta aportación. Sin duda alguna, todos somos agentes de cambio y todos tenemos que poner de nuestra parte, por ejemplo, para la conservación medioambiental, pero es importante no dejar de lado el hecho de que hay pueblos que han sido marginados y han sido negados de tecnologías tan importantes para poder subsistir. Es muy importante que lleves estos temas a la cumbre. Muchas gracias por tu aportación. Y bueno, pasamos a nuestra última pregunta. La Cumbre del Futuro ofrece a los líderes mundiales la oportunidad de tomar decisiones revolucionarias, pero la realidad es de que nuestro futuro no puede ser imaginado solamente a través de los ojos de unos cuantos. Al contrario, existen otras partes interesadas que necesitan hacer escuchar sus demandas, así como estos 3 activistas que tenemos con nosotros el día de hoy nos han estado contando de los temas que llevan a la Cumbre del Futuro. Pero es aquí donde nos preguntamos, si los líderes mundiales serán quienes acuerden el pacto para el futuro, ¿dónde van a entrar los jóvenes? Isidora, ¿por qué no nos cuentas en qué manera se han estado involucrando o se van a involucrar los jóvenes para esta Cumbre del Futuro? Bueno, en primer lugar, yo quisiera primero relevar una pequeña reflexión. Creo que constantemente a las juventudes se nos ve como, por decirlo así, aquí en Chile se usa mucho, la piedra en el zapato. Aquello que es molesto, porque solemos relevar los temas que desde los Estados miembros, que desde quizás incluso las mismas agencias de Naciones Unidas, se suelen dejar de lado o muchas veces simplemente olvidar. Entonces, partiendo por ahí, creo que es relevante que se nos deje de ver desde esa forma, sino que se nos vea como partners, como parte de las alianzas, de lo que significa un trabajo efectivo y sustantivo para lograr finalmente los objetivos propuestos. Somos quienes desde los territorios trabajamos directamente. De ahí pasando a tu pregunta, por ejemplo, en los temas de consultas para saber cómo estamos desde los territorios, creo que los jóvenes hemos tenido un papel fundamental, porque somos quienes muchas veces desde nuestras propias organizaciones,
fundaciones o espacios en los que participamos, somos capaces de brindar las ideas y las realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cómo van a ser capaces de comprender las realidades de los jóvenes chilenos desde no solo el Estado, sino que los otros Estados miembros? Bueno, desde lo que entendemos nosotros, qué es lo que necesitan, por qué relevan la inclusión como un tema fundamental que no solo debería de ser visto desde el punto de vista de la discapacidad, sino que debería de sentirse en la educación para que no haya más exclusión, debería de sentirse también en los espacios de participación, porque nuestras problemáticas muchas veces no son resueltas como se esperaba, o incluso incluidos desde lo que significa el ser jóvenes y desde nuestras propias experiencias. Entonces, a partir de ahí, yo creo que jugamos un papel súper relevante porque somos quienes realmente vivimos las problemáticas de los territorios y somos capaces de alzarlos. Y por otro lado, muchas veces desde nuestro propio trabajo podemos llevar quizás problemáticas que no han sido relevadas desde los Estados miembros porque se piensa desde lo macro, pero no desde lo micro. Y quizás son esos objetivos específicos que vivimos cada uno los que deben relevarse, como por ejemplo el liderazgo de niñas y adolescentes. ¿Por qué es relevante formarnos como líderes? Porque el día de mañana seremos nosotras las que vamos a estar ahí al pie del cañón, por decirlo así, o viviendo las problemáticas y tenemos que saber cómo enfrentarlas. Pero si no se nos capacita, si no se nos brindan las herramientas para poder avanzar desde nuestro contexto, es difícil pensar que las juventudes van a poder ser los líderes del mañana, si hoy tampoco se nos brindan las herramientas para poder llegar a hacerlo. Isidora, muchas gracias. Definitivamente el que se vea a las niñas y adolescentes, se les entrene desde edades tempranas y se les diga que ellas también pueden ser líderes del futuro, es sin duda muy interesante. También esto que comentas de poder llevar las experiencias que uno vive desde lo micro y llevarlas a un plano macro es muy importante para que se puedan tener todas estas perspectivas y sobre todo en un espacio como la Cumbre del Futuro, donde va a poder existir este espacio para el diálogo intergeneracional, donde los jóvenes podrán compartir todo lo que a ellos les aqueja y que probablemente las generaciones más grandes no logran comprender del todo. Muchas gracias por tu participación. Leticia, ¿qué nos comentas sobre estos días que seguramente, como ya comentaba, van a estar llenas de diálogo también con otros colegas y jóvenes activistas como tú? Pues espero que poder dar a conocer, o más bien, porque sabemos que vamos a estar un montón de jóvenes ahí, de diferentes partes del mundo, y que todas sus experiencias puedan ser recopiladas y proyectadas en los países en donde se requiere de acciones que a veces no lo podemos ver simplemente. Uno de estos es que comparto lo que dice Isidora, la juventud nos vemos como la piedra en el zapato de la parte política, sobre todo acá, o de otras organizaciones gubernamentales, y además no solo eso, sino que al ser jóvenes nos ven escasos de experiencia y nos vemos vulnerables a ser explotados tanto laboralmente como emocionalmente. En este contexto, incluso la tasa de suicidios ha aumentado por esta situación. Entonces, realmente desearía que en nuestro país, o sea, se pueda proyectar o más bien, sí, proyectar o replicar lo que los demás países hacen con respecto al liderazgo de jóvenes, qué es lo que están haciendo, cómo han superado la barrera de todos tipos de barreras, ¿no? O desafíos. Uno de ellos es de que en mi país no existe como un ministerio de juventudes, por ejemplo, y que nunca se asignó un presupuesto, no tienen colaboraciones con nadie, incluso los pequeños colectivos dirigidos por jóvenes no son reconocidos, o más bien no hay una información eficiente como para que estos líderes podamos acceder a esta información y ser parte de las campañas que hace, por ejemplo, las Naciones Unidas aquí en Ecuador, otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y más bien es la necesidad de apoyo para poder hacer
más cambios, para poder generar más impacto en todas las regiones de nuestro país. Entonces, creo que hay que escuchar y poder tratar de replicar. Yo me voy con ese deseo de que pueda escuchar, incluso en este momento estoy escuchando a Isidora, al compañero que está aquí, y puedo también incluir todos sus pensamientos en la forma en la que yo realizo mi trabajo dentro de UAM STEM. Así que creo que esto es más que solo aprender, ¿no? Sino eh, traer todo lo que escuchemos, todo lo que aprendamos y lo repliquemos en nuestros países, en nuestras distintas actividades, iniciativas en las que estamos participando. Así que pienso yo que la inocencia de ser joven trae mucho cambio para el país. Y confío mucho en la juventud, en que podamos hacer cambios extraordinarios con esta gran experiencia. Muchas gracias, Leticia. Sin duda alguna, la Cumbre del Futuro representa una oportunidad única en años de esfuerzos multilaterales. Recordemos que la idea de la Cumbre del Futuro nació en el 2020, en la Asamblea General de aquel año, y sin duda alguna creo que algo también que es importante reconocer, y lo enlazo un poquito con lo que mencionas, las realidades en las cuales los liderazgos juveniles operan entre el norte global y el sur global son muy distintas, incluso en materia de protección a activistas medioambientales y de otros temas. Así que verdaderamente que ustedes puedan llevar desde sus experiencias como activistas en la movilidad, en temas de paz, pero también en medioambiental y también en la representación de mujeres en las carreras STEM. Es muy importante que puedan llevar todas estas experiencias de lo que ustedes viven en sus países, ya sea desde un lado más estructural de seguridad, pero también de la escasez de recursos con la cual pueden contar los jóvenes para poder ejercer su activismo. Es muy importante que lleven todas estas experiencias y demandas colectivas a la Cumbre del Futuro. Muchas gracias por esta participación. Les recordamos que los jóvenes estarán participando en el proceso preparatorio de la Cumbre del Futuro, en esto que se llama las Jornadas de Acción, que se van a estar llevando a cabo los días 20 y 21 de septiembre, igualmente en las Naciones Unidas, en Nueva York, y donde no solamente las juventudes, sino que también otras partes interesadas como la academia, autoridades locales, la sociedad civil, otros activistas y líderes comunitarios también formarán parte. Esto para que sus perspectivas abonen a que el Pacto para el Futuro tenga un enfoque más integrador e inclusivo. Y bueno, estamos cerrando con nuestras secciones de preguntas. Antes de pasar a las preguntas del público, queremos agradecer infinitamente a Leticia, a Ferhat e Isidora por compartirnos sobre este rol tan decisivo que seguramente van a estar jugando las juventudes en el Pacto para el Futuro. Y bueno, antes de que concluya la transmisión, como les habíamos comentado, queremos darles la oportunidad de que el público nos haga llegar sus preguntas, así que les recordamos que pueden hacérnoslas llegar a través de la sección de comentarios. Esto, no obstante, solamente está habilitado para quienes nos ven a través de Facebook. Vamos a intentar responder la mayoría de preguntas que nos sea posible a partir del tiempo que tengamos. Y pues bueno, en lo que recopilamos todas estas preguntas, los queremos invitar a que se unan a nuestra actividad de Menti. Hay 2 maneras en las cuales pueden acceder a ella, ya sea escaneando el código que ven en pantalla, el QR, o ingresando a www.menti.com y poniendo el código que aparece en pantalla. Vamos a dar unos minutitos para recolectar las preguntas y mientras los invitamos a que participen en nuestro Menti. Igualmente, las respuestas que ustedes pongan en esta actividad van a estar apareciendo en pantalla, tal y como las vayan poniendo.
Kat, ¿qué te parece si antes de que iniciemos pongamos las preguntas hagamos las preguntas del público, nos cuentas cómo es en tu experiencia, como vas como observador a la Cumbre del Futuro, cómo vas a estar participando en las jornadas de acción previas a estos días y cómo va a ser estos días para ti llenos de diálogo con otros jóvenes? Sí, vale, gracias. Existen muchas maneras diferentes en las que los jóvenes pueden participar en el proceso preparatorio de la Cumbre del Futuro. Por ejemplo, nosotros, como observadores juveniles de Alemania, fuimos parte del Foro Futuro de la ONU en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en Berlín. Además, estamos en contacto con organizaciones de la ONU como la Agencia de la ONU para los Refugiados y ONU Mujeres también, para aclarar nuestras demandas. También mantenemos un estrecho intercambio con la misión permanente de Alemania en Nueva York y ya hemos planeado reuniones conjuntas y mañana organizaremos un evento en Nueva York sobre la pobreza infantil. Además, estamos invitados a muchos eventos de otras organizaciones. En los últimos meses hemos intercambiado muchas ideas con delegados juveniles de todo el mundo sobre nuestras demandas y esto deja claro que hay mucho margen de mejora. Los jóvenes deben estar más involucrados en los procesos de la ONU. Ferhat, muchas gracias. Qué interesante que como observador vayas a tener la oportunidad de participar, no solamente como observador, sino también en otros eventos paralelos a la cumbre. Esto nos indica que los esfuerzos multilaterales se pueden abordar desde distintos temas. Por ejemplo, este evento que comentas muy interesante sobre el combate a la pobreza infantil. Qué interesante que vayas poder asistir a todos estos eventos y a participar. Y bueno, en una de esas incluso puedes llegar a toparte a estas dos líderes activistas que tenemos en el panel el día de hoy. Eso sería sin duda alguna muy interesante y sobre todo porque también creo que a lo largo de la conversación nos hemos dado cuenta que todos los temas que ustedes llevan a la Cumbre del Futuro están también intrínsecamente ligados. Lo que mencionaba Ferhat muy al inicio, ¿no? No se puede pensar en la sustentabilidad, en proyectos sostenibles, en aquellos lugares donde la guerra azota, ¿no? Y no se puede pensar en la paz sostenible en aquellos lugares donde no se contempla la realidad de las personas con discapacidad. Y de la misma manera no se puede pensar en la sustentabilidad si no se toma en consideración los enfoques de las comunidades rurales que son lamentablemente e indígenas que son lamentablemente quienes a veces son los que sufren los mayores impactos del cambio climático causado por el ser humano. Y pues bueno, ahora sí les agradezco mucho por esta sección de preguntas que nosotros elaboramos. Vamos a pasar a las preguntas del público. Les recordamos que está la actividad del Menti para que respondan a la pregunta de cuál es el mundo que le quieren dejar a las generaciones futuras. Sus respuestas las estaremos viendo en pantalla. Y pues bueno, empecemos. Vamos a revisar si ya tenemos todas las preguntas del público. Me parece que sí. Entonces podemos ir empezando. Cami Babar nos pregunta, ¿de qué manera se puede conectar los objetivos de las propuestas acá expuestas con estudiantes internacionales latinoamericanos estudiando en Alemania? No sé, esta pregunta no viene dirigida a alguien en específico, entonces no sé si tal vez alguien de ustedes quisiera proponerse para responderla. Ferhat, tal vez a ti te gustaría, posiblemente tal vez estés en contacto con algunos o conozcas estudiantes latinoamericanos estudiando en Alemania, pero
nos preguntan cómo pueden conectar los objetivos de las propuestas que estuvieron comentando ustedes aquí a lo largo de la discusión, con los estudiantes latinoamericanos que viven en Alemania. Sí, yo estudio Relaciones Internacionales en Alemania. Es un estudiante muy interesante. También puedes estudiar estudiantes internacionales latinoamericanos. Y, por ejemplo, mis amigos en la universidad también son de Colombia, de México, y quiero que es muy bien para las personas de Latinoamérica que estudian en Alemania, para mí. Y también puedes estudiar temas de Latinoamérica en Alemania también. Muchas gracias, Ferhat. Y sí, creo que igual y aunando un poco a esta pregunta, es importante cuando existe la oportunidad de que los estudiantes tengan esta movilidad por temas educativos hacia otros países, que puedan contrastar esas realidades que se viven en esos países y ver qué puede adaptarse a los países de origen de uno mismo y también dónde existe este espacio para el intercambio de conocimientos, ¿no? Porque creo que algo que también sucede mucho es que pensamos que todo el conocimiento solo puede fluir del norte al sur, y la realidad es de que hay un gran espacio para compartir saberes, para compartir experiencias, y bueno, la cumbre del futuro va a ser un momento sin duda alguna muy significativo para que ustedes como jóvenes puedan intercambiar entre personas de distintas regiones y ver qué experiencias comparten, en qué difieren y cómo es que las propuestas pueden tener un enfoque integrador para que cubran todas las demandas de la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, esta viene desde Facebook, y nos comentan, ¿cuál es la relación de una cumbre en Nueva York con la realidad en Latinoamérica? No sé si tal vez Isidora o Leticia quieran animarse a responder esta pregunta. Sí, a mí me gustaría un poco responderla. Después, si quieres, Leticia, podrías agregar más cosas. Pero yo creo que igual pensando, por ejemplo, en las situaciones que vivimos, se suele ver un poco dispar, es decir, cómo algo en Estados Unidos o en Nueva York en específico va a contribuir al bienestar en Latinoamérica o va a avanzar en los objetivos propuestos que tenemos desde la región y desde la realidad que vivimos. Bueno, yo creo que en primer lugar, no hay que olvidarnos de la importancia de la cooperación internacional y de por qué cuando leemos, por ejemplo, pactos como el de la Cumbre del Futuro, vemos que los países se centran mucho en esto y en ir viendo cómo cada estado va a ir avanzando, porque nos acostumbramos a ver al Estado como el gran ente o un ente muy lejano desde nuestras realidades. Pero la gracia del derecho internacional yo creo que es que finalmente todos se ven de cierta manera desde su realidad y desde sus propios recursos como pares que tienen que ir de cierta manera armonizando los objetivos propuestos. Y yo creo que esa es la relación con América Latina. Quizás no se ve directamente porque no es algo que se centre específicamente en la región, pero sí ir viendo cómo estos objetivos internacionales que tienen que ver con terminar con la pobreza, con contribuir a la inclusión como un punto o un eje central en la sociedad o incluso en términos de cambio climático, se relevan finalmente porque hacen que la cooperación global sea el efecto importante para ver cómo después, desde nuestra realidad latinoamericana, podemos ir adaptando estos objetivos. Yo creo que ese es como el eje central y un poco también los países o los estados en realidad, viéndolo así más jurídicamente, son conscientes de que cada uno vive realidades distintas y la cooperación internacional para eso está, para buscar recursos, para buscar compromisos, para modificarlos incluso, atendiendo a la realidad de cada uno e incluso ya lo vimos desde la pandemia, así que eso sería como un poco la reflexión que creo que se puede hacer. Muchas gracias, Isidora. Sin duda alguna, la cooperación internacional es la herramienta que se necesita para llegar a los acuerdos multilaterales y que al final necesitan pactar todas las partes interesadas.
No sé, Leticia, si te gustaría añadir un poco a la reflexión que acaba de hacer Isidora. Te escuchamos. Sí, realmente concuerdo con Isidora, es todo lo que dijo, realmente, pero complementando un poquito esto también, es que eh, todo esto que se va a hacer allá es, son experiencias, es nuestro trabajo que vamos a hacer. O sea, y todos en la cumbre van con esa misma intención de poder aportar un poco a la realidad de su país. Entonces, no necesariamente se especifica en Latinoamérica, más bien es un trabajo que se busca hacer a nivel mundial y que se cumplan así los objetivos de desarrollo sostenible. Y claramente no está, y ese es uno de los puntos que se va a tratar dentro de la cumbre, que se mencione, ¿no? Que nosotros sabemos que no se van a cumplir los objetivos hasta el 2030, pero ¿qué podemos hacer? Y por eso es Cumbre del Futuro. ¿Cómo vamos a poder afrontar todos estos desafíos? ¿Qué vamos a hacer? Y así, entonces todos, realmente todos los que estamos yendo para allá, vamos con esa intención. Primero, de dar a conocer la situación en la que estamos viviendo desde varios enfoques. Y lo otro, pues buscar cooperación para poder tener financiamiento futuro. Como había mencionado Paulina en un inicio, esto de la cumbre del futuro nació a raíz de una asamblea en las Naciones Unidas. Entonces, todo es así. Tal vez no salga una acción concreta o algo muy definido al instante, o sí, pero se van a ver después, poco a poco, y es que hay que tener claro que las cosas no suceden de la noche a la mañana también, ¿no? Entonces, solo para aportar esa pequeña partecita, nada más, querida Pauli, muchas gracias. Gracias a ustedes y definitivamente creo que la perseverancia es lo que más tiene que verse en momentos así, ¿no? La cumbre, al día de mañana tal vez la situación no haya cambiado radicalmente, pero se trata de perseverar para alcanzar los objetivos pactados a nivel mundial y que al final todos los países se suscriben a esos objetivos y por ende tenemos la responsabilidad todos y cada uno de nosotros desde nuestra cotidianidad a nivel personal y también ya a nivel estatal y por parte de nuestros países de intentar acercarnos lo más posible para cumplir esos objetivos que todos pactamos a través de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Esta viene de Pedro Núñez. Dice, Leticia, Isidora y Ferhat, muchas gracias. ¿Cuál es un cambio específico que les gustaría ver realizado después de su participación en Nueva York? No sé si está dirigida ahora sí que a los tres, no sé si alguien quiera participar o los tres también pueden. Vale, para mí es importante que los gobiernos cumplan los acuerdos alcanzados en la cumbre del futuro, porque la situación mundial actual es muy tensa y necesitamos más acercamiento y entendimiento internacional a todos los niveles, pero especialmente a nivel de liderazgo gubernamental. Hay que volver a tomarse en serio el multilateralismo para afrontar mejor los retos del futuro y la cumbre debe restablecer la confianza en la ONU y para mí este tema es muy importante. Los objetivos de la cumbre, que se recupere la confianza en instituciones multilaterales tan importantes como son las Naciones Unidas. Y no sé si tal vez Isidoro o Leticia quieran complementar algo a esta pregunta. Sí, me gustaría decir un poco desde el rol también como miembro un poco más interno de Naciones Unidas, creo que lo específico que tendríamos que ver para estos cambios, desde lo que ya es el derecho internacional, es que también las agencias de Naciones Unidas se replanteasen su rol dentro de todo esto. Entendemos que es un organismo que funciona a base de recomendaciones. A los estados no les podemos quitar su soberanía y entendemos que todos estos compromisos son voluntarios, pero claramente se esperaría que hubiese una mayor integración
tanto interna como territorial, con las problemáticas que se están viviendo. Porque suele pasar que todas estas cosas como que se sienten un poco alejadas de la realidad. Porque finalmente, por ejemplo, hay países que, ok, pueden pensar en cambio climático, pero primero tienen que resolver situaciones relacionadas a pobreza extrema, a hambruna, entre otras cosas. Entonces yo creo que un tema súper relevante para ver cómo se va a gestar un cambio y qué es lo que a mí me gustaría ver en específico, es que se trabaje más con los territorios. ¿Por qué son importantes? Y que no solo se queden las palabras, porque finalmente esa es la forma de adecuar la implementación del Pacto del Futuro y las futuras convenciones internacionales que se realicen a la realidad de cada país. Entonces, eso es como algo que me gustaría ver, un poco que de verdad se releve el trabajar desde los territorios y por qué es importante que nosotros como representantes juveniles podamos llevarlo hacia nuestros hogares y las realidades que vivimos, pero siempre vistos como pares, no como piedras en el zapato. Definitivamente, muchas gracias, Isidora. Y sí, creo que algo que nos ha dejado esta transmisión, a la cual ya lamentablemente estamos llegando a su fin, es que sus historias y sus valiosas contribuciones no solamente son inspiradoras, sino que demuestran todo lo contrario, que las juventudes no son una piedra en el zapato, sino que están intentando desde los territorios, desde sus comunidades, desde sus realidades locales, llevar sus demandas a un plano que parece a veces inalcanzable, ¿no? Y por eso las preguntas de cómo es que una cumbre tan lejana a mí va a tener un impacto en lo que sucede en mi futuro. Y es esto, es que puede tener un impacto si se trabaja en red y si se toma en cuenta las consideraciones, perspectivas y demandas de las juventudes e incluso de las generaciones que vengan después de ustedes. Es cierto que nuestro futuro está en juego. Sin embargo, las decisiones que tomemos o dejemos de tomar el día de hoy pueden hacer que retrocedamos aún más o avancemos hacia un futuro más verde, más justo y más seguro, que creo que son las 3 palabras que abarcan muy bien los temas que ustedes buscan llevar a la cumbre del futuro en estos próximos días. La realidad es de que sí, nuestro futuro está en juego, pero también está en nuestras manos. Yo termino esta transmisión, sino antes de agradecerle infinitamente a nuestras 3 panelistas, Leticia, Isidora y Ferhat, por sus valiosas contribuciones y recordando que les deseamos el mejor de los éxitos en la Cumbre del Futuro en Nueva York. En nombre del Centro Alemán de Información, yo les doy las gracias por acompañarnos en nuestra transmisión y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias a ti también.